3 y el versículo número 11. Vamos a leer la palabra de Dios, Mateo 3. ¿Mateo qué, perdón? 3 y versículo 11. Versículo 11, capítulo 3 de Mateo. Vamos a leer Mateo 3, 11. Gloria a Dios. Voy a leer la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo, Señor. Yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén. Vamos a hacer una oración, hermanas, gloria a Dios. Está bien, que sigue buscando Paquita, lo leas también, está bien. Vamos a hacer una oración, aleluya. Señor bendito, te doy gracias por tu misericordia, Señor amado. Te doy gracias porque nos permites estar aquí, Señor, para tu gloria, Señor. Gracias te doy, Señor, por tu misericordia, que es tan grande, Señor, que nos permites reunirnos, Señor amado. Gracias, te agradezco, Señor. Todo esto sea para tu gloria. Llénanos de tu bendición, Señor amado. Háblanos en tu palabra, Señor. Enséñanos, Señor. Tú háblanos, Señor amado. Y llénanos de ti, Señor. De tu ser, Señor amado, de tu presencia, de tu compañía, Señor amado, de tu bendición, de tu poder. Llénanos de ti, Señor amado. Obra en nuestras vidas, Señor, conforme a tu corazón, como tú sabes, Señor amado, que ocupamos estar, Señor. Estemos, Señor, con tu amor, con tu paz, con lo que te pido, obra en nuestras vidas, con tu palabra viva, Señor. Bendícenos, Señor, que tú nos hables y que entendamos tu mensaje, Señor, y que hagamos tu voluntad, Señor, con los medios que te pido, Señor. Sea para tu gloria, Señor amado, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. ¿Se puede sentar, hermanas? Bendito sea el Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Aleluya. Aquí habla la palabra de Dios de dos bautismos, si se fijó. Habla del bautismo de Juan y habla del bautismo de Jesús, que Jesús iba a dar. Dice, yo a la verdad, dice, os bautizo en agua, dice Juan el Bautista, para arrepentimiento. Y dice, pero el que viene tras mí, hablando de Jesús, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, dice que es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces el Señor, mira hermanas, la palabra bautizo quiere decir sumergir. Es que la palabra bautizo es una, bueno, en la Biblia viene una palabra griega que significa sumergir y en español se traduce a bautizo, ¿verdad? Como nosotros tenemos aquí bautizo, pero bautizo lo que quiere decir es sumergir. Cuando usted dice bautizo, dice sumergir. Cuando dice fui bautizada, fui sumergida, hasta cuando nos bautizan en el agua, ¿verdad? Me sumergen a uno al agua. Por eso cuando lo bautizan a uno lo sumerge, porque bautizo quiere decir sumergir. Porque la Biblia sí muestra que se hacía y aparte la palabra bautizo quiere decir sumergir. Entonces dice aquí Juan el Bautista dice que él bautizaba a la gente, les dice ahí. Dice, yo la verdad los bautizo en agua, dice, o sea, que él los sumergía en agua. Hasta ahí bautizó a Jesucristo, ¿sí recuerdan que bautiza Juan, Juan el Bautista bautiza a Jesús? Y dice la palabra es que Jesús, que después que salió del agua, dice así, porque fue sumergido en el agua y salió del agua, porque eso quiere decir bautizo, sumergir. Pero dice aquí, una promesa el Señor aquí nos da a través de Juan, dice que después iba a venir el que venía atrás de él, que es Jesús, dice que él nos iba a bautizar, dice, con el Espíritu Santo y fuego. Pero ahí, hermanas, ahí la cosa es de que, como es sumergir, fíjense, nosotros cuando somos bautizados en el Espíritu Santo, uno a veces, hermanas, como que uno dice, bueno, la persona fue bautizada en el Espíritu Santo, ¿verdad? Y es algo bien grande, porque es el Señor, es el Espíritu Santo, y Jesús te bautiza con el Espíritu Santo. Pero a veces uno no puede ver bien lo grande que es, porque la palabra bautizo, como le dije, es sumergir, y la Biblia dice que nos va a bautizar Jesús con el Espíritu Santo y con fuego. Quiere decir eso, hermanas, que Jesús nos sumerge, nos mete adentro del Espíritu Santo. La gente puede pensar, el Espíritu Santo me llena por dentro, ¿verdad? Y sí te llena por dentro cuando te bautizas con el Espíritu Santo, pero lo que la Biblia enseña también es de que cuando te bautiza, que te mete dentro del Espíritu Santo, te sumerge en el Espíritu Santo. Es como que aquí, hermanas, en este lugar, así en un pedazo alrededor de usted, fuera como, no sé, algo hubiera ahí, agua, algún aroma, no sé, agradable, lo que sea, y a usted la meten adentro de eso así.
y solamente la sumergen adentro de todo eso. Y dice la Biblia que vamos a ser sumergidos en el Espíritu Santo, metidos dentro así del Espíritu Santo, y que vamos a ser sumergidos también así en el fuego también. Dice con el Espíritu Santo y con fuego. Yo siempre me enfoco mucho, hermanas, del fuego. No sé si se han fijado que desde que estamos en la iglesia yo siempre decía, no, que cuando hablaba de ese tema, yo decía siempre, y Espíritu Santo y fuego, siempre sí, fuego. Porque la Biblia así dice la Biblia aquí, lo dice en Mateo y también en otro evangelio también lo dice también que es con fuego. Y la Biblia enseña que en Hechos de los Apóstoles cuando fueron bautizados con el Espíritu Santo y fuego, dice la Biblia que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, dice la palabra de Dios. Y yo me acuerdo en mi experiencia personal, cuando el Señor me bautizó, yo me acuerdo que yo estaba orando, estuvimos mucho tiempo orando por el bautismo y no nos bautizaba el Señor, pedíamos el bautismo. Sabíamos que Jesús era el que bautizaba, pero estábamos pidiendo el bautismo y no me acuerdo si ese día que el Señor me bautizó se lo estaba pidiendo yo, me equivoqué y le dije al Espíritu Santo, no me acuerdo bien si se lo pedí al Espíritu Santo, pero me acuerdo que estaba pidiendo yo el bautismo, lo estaba pidiendo, lo estaba pidiendo. Y ese día el Señor me bautizó, pero yo me acuerdo, ahorita voy para el momento en que me bautice el Señor, quiero retroceder de que antes de eso, hermana, nosotros orábamos mucho que el Señor nos bautizara. Y como éramos, ya ve, la iglesia de restauración como es, como muy fervorosa, ¿no? Éramos esa iglesia, entonces nos poníamos a orar. Y cuando empezamos a orar todos, para orar por el bautismo, nos decía el pastor que teníamos en ese entonces, mi hermano José Rodríguez, decía, vamos a orar fervientemente para que se nos bautice con el Espíritu Santo. Y empezamos todos a orar, Señor, casi estamos hasta gritando, todos, yo creo que estamos hasta gritando, no sé. Al fin, Señor, después de todo corazón y con toda la fe, y Señor, bautízame, y todos así. Pero nunca pasaba nada, me acuerdo. Y nadie era bautizado, no nada más a mí, nadie me bautizaba el Señor. Y Señor, y nos pegábamos igual, nomás, hoy sentí como algo aquí, como que quería hablar. Son las lenguas como que las quieres hablar, así. O personas, yo sentí como que esto, y nomás así con las cosas que sentía uno. Y estábamos así nada más, sentíamos una sensación como que, sentí como que quería hablar algo, yo sentí algo en la garganta, o yo sentí como que tenía que decir algo, pero no hice nada. Y nunca nos bautizaba el Señor, y nomás así estábamos. Y creo que hasta a veces, no sé si hablábamos a veces hasta en otros lugares, la misma iglesia que sean servicios, y nunca nos bautizaba el Señor, nunca nos bautizaba el Señor. Y orábamos con mucho fervor, Señor, bautízanos con el Espíritu Santo, y nos poníamos a orar así fervientemente. Me acuerdo que todos así, fervientes, como que diga yo, hermanas, vamos a orar ahorita para que el Señor nos bautice. Y todos ustedes se empiezan, Señor, me pida que me bautice, pero bien así, bien tremendos, digamos así, bien así como, bien deseosos y con mucho fervor. Y es que en la iglesia nos enseñaron, que fuéramos muy fervorosos y éramos muy fervorosos así. Señor, es que eso en restauración, pues, y es bueno, porque uno se mantiene más avivado, más despierto, pues, en el Señor. Se siente uno como más lleno, como más diferente, siente como algo distinto, pues te sientes diferente. Y así orábamos. Y nunca el Señor nos bautizaba, yo me acuerdo. Y una vez estábamos, dijo el hermano José Rodríguez, vamos a orar para que el Señor nos bautice por el Espíritu Santo. Estábamos en la casa, ahí en la sala. Y yo me acuerdo que estaba orando así, y yo era como de los más retirados, me puse. Y vamos a orar y todos, Señor, todos orando, mira, Señor, estamos bien acelerados, Señor. Y estamos así. Y de repente se vino a la mente un pensamiento bien tranquilo, que parecía que me vino hasta duda, pero ¿será eso de Dios? Porque vino un pensamiento bien tranquilo y se vino hasta la mente. Dile al Señor Jesús que gracias porque murió por ti. Dile gracias que murió por ti, dale gracias. Pero se vino a la mente, pero no sentí bendición, no sentí la presencia de Dios, no sentí nada así, nomás un pensamiento así, ligerito, así nada más que me vino a la mente. Que hasta uno puede pensar, este pensamiento me vino porque estoy andando bien fervoroso. Señor, que bautízame todo así con todo mi corazón, así, o sea, con fe, o sea, con la mayor entrega que pueda hacer en el momento. Como uno cuando que uno trata de ser lo más sincero que puede, la más fe que uno pueda tener en el momento, el corazón más entregado que uno pueda tener para que Dios te dé lo que ocupas, tu petición tan grande que tienes, tu necesidad. Así le hacía, Señor, y de repente, no, ahora sí tranquilo, Señor, se vino. Puede pensar uno que hasta ese pensamiento es hasta una lucha para que dejes de orar así ferviente y Dios no te bautice. Y no sé si hasta me vino eso, no recuerdo bien, pero me acuerdo que se vino el pensamiento así muy tranquilo que hasta parecía como que
¿Para qué le hago caso? Voy a dejar hasta el fervor y todo. Estaba así. Hasta a ponerme bien tranquilo así. ¿Y saben qué hice, hermanas? Hice lo que el pensamiento me decía. Estaba así, me quedé tranquilo. Ya calmado, así. Tranquilo. Y empecé, Señor Jesús, y hasta ni sentía nada, así como una oración, como uno empieza a orar que ni siente uno, que uno ora y que ni siente uno como ni la presencia, no sientes nada, y como que oras y parece que a lo mejor ni Dios ni te está oyendo, y como que tu oración a lo mejor ni viene ni de Dios, es como bien humana, bien seca, así. Y empecé, Señor Jesús, y hice lo que me vino a la mente, que le diera gracias porque murió por mí. Señor Jesús, y no sentía como nada en las palabras, decir, no sentía nada, y seguí, o sea, empecé a decir y no sentía nada. Gracias porque moriste por mí, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesucristo, porque moriste por mí. Y empecé a orar así, pero poquito. De repente, hermanas, me pasó algo. De repente, no, como que no me di cuenta, perdí el conocimiento como en un segundo, así o menos de un segundo, algo así breve, así rápido. Y cuando me di cuenta ya, estaba yo hablando lenguas, pero así como gritando, así en rezo, así. Y estaba todo bañado así, todo mojado así. Todo así. Y el Señor me bautizó. Porque el que nos bautiza no es el Espíritu Santo, es Jesucristo. Amén. Con el Espíritu Santo. También recuerdo, yo tengo libros de un hermano, que es el hermano de la iglesia más grande del mundo cristiana, es un coreano. Y él dice cuando él pidió el bautismo del Espíritu Santo, él dice también que se lo tenía que pedir, pero a Jesús, dice, ¿verdad? Y la Biblia así dice, a Jesús. No es que comenté eso del hermano porque ya me vino duda, pero quise recordar como que, es que ya tengo muchos años que no leo esos libros, pero en un libro creo que él dice que él se lo estaba pidiendo, creo, al Espíritu Santo. Y luego después le dijo al Señor que no, que se lo pidiera a Jesús. Miren, hermanas, es que lo que pasa es que las cosas de Dios son reales. Esto no es un cuento, esto no es mentira, esto no es como una forma de pensar, ¿verdad? O una forma de ser, una tradición, o una religión, una secta. Lo de Dios es real y tú le pides a Dios como realmente dice la Biblia y las cosas suceden cuando lo haces como la Biblia dice, correctamente. Como la Biblia dice, lo haces y Dios se manifiesta, ¿verdad? Entonces, cuando uno le pide al Señor que te bautice con el Espíritu Santo, pero le pides tú a Jesús que te bautice, entonces el bautismo del Espíritu Santo viene a nosotros. Y el bautismo, hermanas, como le digo, no es cualquier cosa. Uno empieza a sudar, o a veces está bañado en sudor la persona, o suda poquito, o siente calor, ¿por qué? Porque la Biblia dice que somos bautizados con el Espíritu Santo y con fuego, y como les dije, la palabra bautizo quiere decir sumergir. Entonces quiere decir que Jesús nos mete adentro del fuego de Dios, y el fuego de Dios estamos cubriendo fuego porque nos mete, es como que aquí estuviera encendido por el fuego de Dios, y Dios te agarra y te mete adentro del fuego de Dios así. Y aquí está lleno el Espíritu Santo así, algo ancho, que te puede cubrir a ti, y te agarra a ti Jesús y te mete dentro del Espíritu Santo así. Eso es bautizar, sumergir en el Espíritu Santo. Y serán bautizados con el Espíritu Santo y con fuego. Por eso la gente empieza a hablar, se llena el Espíritu Santo, y la persona empieza a sentir calor, empieza a sudar, o de repente está bañada en sudor, o suda un poco, pero siente el calor, pues, porque esto es real. A mí me gusta mucho esto, hermanas, porque esto es real. O sea, no es algo fantasioso, es real, porque realmente se siente el fuego de Dios, porque de veras uno lo siente. ¿Quién ha sentido el fuego de Dios ¿Quién sintió el fuego de Dios cuando fue bautizada? Amén. ¿La sintieron, verdad? No, porque no es fantasía, porque es algo real. Es algo real. Y Dios actúa, Dios obra conforme a su palabra. Eso la Biblia lo enseña, que Dios se manifieste conforme a su palabra para que su palabra sea confirmada. Y Dios obra conforme a su palabra. Les voy a decir una cosa, yo me acuerdo hace mucho tiempo, en un servicio, ya lo he contado muchas veces, estábamos orando y había unas hermanas hincadas en el piso, y una hermana traía su velo, ¿verdad? No digo porque ahorita pues alguna no traen velo, ¿verdad? Sino que lo digo porque en el momento Dios me lo recordó por la predicación que estoy hablando. Y la hermana traía velo, una traía velo y otra no. Y una hermana andaba vestida así como pues con vestido y todo, y otra no. Y cuando yo me acerqué a orar así, me pasó aquí en la casa que es de Virginia, cuando era de usted la casa, me acerqué. No fue acá, fue en esta casa donde me pasó. Me pasó con Berta. Berta estaba hincada. Y me acerqué, cuando me acerqué a orar, estaba hincada ella y estaba hincada otra hermana. Pero ella traía el velo y traía todo. Y cuando me acerqué así, yo sentí que
esta no, esta sí, porque esta está como Dios quiere. Así yo sentí. Y la Biblia decía que tenemos que deben usar velo, ¿verdad? Y yo me acerqué así y oré por ella y Dios la bendijo de una forma fuertísima. Yo sentí que bajó una bendición de Dios arriba, pero como dura, algo así sentí duro. Algo duro que bajó así, y se metió. Y ella dice que sintió algo así también. Y la bendijo Dios bien fuertemente y estaba bien bendecida y luego se sintió eso. Entonces, hermanas, ¿y ahí por qué fue? Porque yo me acuerdo que está así y esta no. Esta sí, que Dios me dio así. Esta no, porque no está conforme a la palabra. Esta sí, porque está conforme a la palabra. Y Dios bendice conforme a su palabra. Que el bautismo del Espíritu Santo a Jesús conforme a la palabra. Que es una bendición conforme a la palabra. Todo es conforme a la palabra de Dios. Y Dios obra conforme a su palabra. De hecho, yo cuando le pido a Dios que obre, le digo, Señor, obra, Señor amado, conforme a tu palabra. Le he pedido, no sé si se han fijado, no sé cuando oramos a veces. Que obra conforme a tu palabra, ¿verdad? Se acuerda la hermana. Porque Dios obra, hermanas, conforme a su palabra. A mí cuando el Señor me bautizó con el Espíritu Santo, hermanas, para mí fue una bendición grandísima. Yo me acuerdo que cuando me bautizó el Señor, yo sentí una experiencia grandísima, no sé si igual de grande, yo siento como que hasta más grande sentí que cuando recibí a Cristo. Sentí la verdad, dije, ¿para qué digo eso si la verdad no igual de grande? Sentí algo más grande que cuando recibí a Cristo, cuando me bautizó con el Espíritu Santo, sentí algo grandioso, algo, hermanas, que yo he recibido muchas bendiciones de Dios para la gloria de Dios desde que lo recibí, muchas bendiciones y todo, y nunca ninguna bendición se le comparó a esa bendición de la que sentí algo tan especial cuando el Señor me bautizó con el Espíritu Santo. El bautismo con el Espíritu Santo, hermanas, es algo muy especial. Es muy especial el bautismo con el Espíritu Santo. Y el Señor me dio esa bendición especial. Y solamente llegué a sentir una bendición así como muy extraordinaria, así muy exagerada. Una vez me acuerdo que estaba hincado, estaba orando en el cuarto. Y teníamos la iglesia. Y ya estaba yo en la iglesia predicando ahí como pastor en la iglesia. Y estaba llorando. Y yo sentía el Espíritu Santo que vino sobre mí de una forma que hacía exageradamente especial, algo exagerado, algo que supera algo bien grande, algo maravilloso, algo muy especial, que solamente a lo mejor he tenido de todo caminar en Cristo, que Dios me ha bendecido para su gloria, muchas veces a todos nos ha bendecido muchas veces, Señor, pero creo que nada más esas 2 veces han sido las veces a lo mejor más grandes, o han sido a lo mejor las más grandes experiencias de las más grandes que he tenido, esas 2 que son con el Espíritu Santo. Entonces ser bautizado con el Espíritu Santo, hermanos, es algo bien especial, porque la Biblia dice que eres bautizado con el Espíritu Santo. Dios te mete dentro del Espíritu Santo, te mete dentro del fuego de Dios, y la persona por eso empiezas a sentir calor, porque es algo real que sí está pasando. El poder de Dios está en uno. Dice la palabra de Dios, dice el Señor Jesucristo, lo dice en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, en el versículo 49, dice ahí, dice que serán investidos de poder, dice así. Dice, recibirán la investidura de poder. Mire, vamos a leer para que vean ahí la palabra de Dios. Vamos a leer esta porción de la palabra de Dios. Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Y versículo 49. Lucas 24, versículo 39. ¿39? Ajá, 49. 24, 49. Ajá. Es que le he dicho 39. Ok. Lucas 24, 49. Yo dije 39, sí, 39, ¿verdad? Ah, Dios. Bueno. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, Lucas 24, versículo 49. Dice así la palabra de Dios. Esperar a que lo tengamos, hermanas, para leerlo todo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, hermanas. Amén. Dice la palabra de Dios así. Dice Jesucristo, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos sobre la ciudad de Jerusalén
hasta que seáis investidos de poder De lo alto. desde lo alto. Pero fíjense lo que dice aquí. Y les voy a decir una cosa, aquí se muestra algo, hermanas, que se puede asumir en el otro versículo. Tú dices, bueno, si Jesús me mete en el Espíritu Santo, me sumerge en el Espíritu Santo y me sumerge en el fuego de Dios, puede ser que ya voy a tener el poder de Dios a la mejor, ¿verdad? Puede pensar uno así, pero puede pensar, no, pero quién sabe, a lo mejor no, a lo mejor es una experiencia nada más que voy a tener. Y ya está ahí, que me sumerja. Pero no, aquí Jesús dice que va a recibir la persona, dice aquí, la investidura de poder. O sea, quiere decir aquí, hermanas, que uno recibe el poder de Dios, pues. Uno va a recibir el poder de Dios. Quiere decir que ustedes que han sido bautizadas, que dijeron ahorita que han sido bautizadas, ¿verdad? O sea, quiere decir que la gente que sea bautizada, ¿verdad? Tiene el poder de Dios. Quiere decir que ustedes tienen el poder de Dios. Eso quiere decir. Eso quiere decir. Porque es recibir la investidura de poder. Es tener el poder del Espíritu Santo que da Jesucristo. Y le vamos a leer otra porción de la Biblia. Acompáñenme a Hechos de los Apóstoles. A Hechos. Está un poquito adelante, mija. Está un poquito adelante, amor. Hechos de los Apóstoles, el capítulo número 1. Y vamos a leer el versículo número 8. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. Aquí habla Jesucristo también. Y aquí dice Jesucristo así, pues está en rojo las letras. Dice, pero recibiréis poder. Dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Fíjense, Jesucristo dice, pero recibiréis poder. Pero va uno a recibir poder ¿cuándo? Dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea, la cosa, hermanas, que, mira, les voy a decir una cosa, es que uno debe estar consciente. Usted debe de pensar así como le voy a decir ahorita. Usted debe de pensar que usted tiene el poder de Dios, pues. Usted debe de pensar eso. No sé si usted piensa eso, ¿verdad? Pero usted debe pensar eso porque la Biblia es lo que dice, pues. Y cuando recibes el bautismo del Espíritu Santo, recibes la investidura de poder y que recibes poder, aquí dijo. Y Jesús es el que dijo las dos cosas. Que vamos a recibir la investidura de poder y que íbamos a recibir el poder también cuando recibiéramos el bautismo. Perdón. Miren, acompáñenme por favor, vamos a leer otro versículo más. Vamos a leer, si me acompaña, al capítulo 6 de este libro. Capítulo 6 y versículo número 8. 6, 8. Dice la palabra de Dios, Hechos 6, 8. Dice así, y Esteban lleno de gracia y de poder. ¿Por qué Esteban estaba lleno de poder? Porque él ya había sido bautizado con el Espíritu Santo. Él tenía el poder del Espíritu, él tiene el poder de Dios, el poder del Espíritu de Dios. Dice, y Esteban lleno de gracia y de poder. Fíjese, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¿Por qué hacía prodigios y señales entre el pueblo? Porque estaba lleno del poder de Dios. ¿Y por qué estaba lleno del poder de Dios? Porque fue bautizado con el Espíritu Santo y recibió el poder de Dios. O sea, las personas, hermanas, cuando reciben el poder de Dios como usted ya lo recibió, usted puede ser usado por Dios para hacer milagros, pues. Para hacer milagros, para hacer sanidades, para hacer obras poderosas en el Señor. Uno tiene el poder de Dios. O sea, no es, hermanas, mire, no es que si yo recibo el bautismo del Espíritu Santo, yo le voy a decir al Señor, si yo recibo el Espíritu Santo, Señor, y Señor, si yo recibí el bautismo del Espíritu Santo, pero no tengo poder, Señor, dame poder para poder hacer algo, ¿verdad? Es que ya recibí el poder, sería, Señor, el poder que ya me diste, permite que fluya de mí para bendecir a otros, porque ya tenemos el poder. Es como cuando Jesucristo les dio poder a los discípulos antes de ser bautizados incluso, y los mandó a sanar y a hacer cosas, a resucitar muertos, les dice, a limpiar leprosos, les dice así la palabra de Dios. Y dice la palabra, de gracia recibiste, den de gracias. Jesús les dijo eso. Entonces Jesús les dio el poder y ellos ya lo tenían y ellos ya iban a hacer las cosas porque ya tenían el poder. Es que nosotros, hermanos, tenemos que creérnosla. Y tenemos que, yo sé que se la creen, y si no se la han creído, tienen que creérsela. Yo creo que se la han creído. Hasta es como una ofensa decir eso.
Pero tenemos que estar conscientes, hermanas, porque eso es de que ya tenemos el poder de Dios. Aleluya, sí, Señor. Tenemos que estar conscientes en que ya lo tenemos. Tú dices, pero Esteban Dios lo usaba porque tenía el poder. Pero nosotros también tenemos el poder de Dios, hermanas. Amén. Amén. Vamos a leer otra porción de la palabra de Dios, hermanas. Vamos a leer Romanos. Amén. Es un poquito adelante, hija. Vamos a leer Romanos 15. Vamos a leer Romanos 15 y vamos a leer el versículo 18 y el 19. Romanos 15, 18 y 19. Amén. Dice la palabra de Dios, hermanas, así. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. O sea, fíjense, ahí me voy a detener. Dios ha hecho por medio de Pablo cosas. ¿Qué ha hecho? Ha hecho que dé palabras, que dé la palabra de Dios, pero también que haga cosas, haga obras. Y fíjense lo que dice. Con potencia de señales, hacía señales él. Y prodigios. ¿Y cómo así? ¿Por qué hacía señales con potencia y prodigios con potencia? Nos dice, en el poder del Espíritu de Dios. Porque estaba lleno del poder del Espíritu de Dios. Y ese es el bautismo del Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios. Dice, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. O sea, él daba la palabra, pero también cuando hacía las obras que él hacía, los milagros, las señales de potencia, los prodigios que eran de potencia, así poderosos, los hacía porque los hacía a través del poder del Espíritu de Dios. Y ese poder ya lo recibimos, ya lo tenemos. Y si usted creyera que no, usted creyera que no tiene ese poder y recibió los del Espíritu Santo, usted está pecando. Porque Jesús dijo que es así. Si yo digo que no, también estoy pecando porque estoy contradiciendo a Jesús y a su palabra. Y así es. Vamos a leer, hermanas, 1 Corintios. Vamos a darle la más vuelta a la página y ya es 1 Corintios. Tomamos una vuelta y ya. Vamos a ver en el capítulo número 2 y el versículo 4. Es el último versículo que vamos a leer. Pero no terminamos, nomás el último versículo que vamos a leer. Dice así la palabra de Dios. Dice así, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Lo encontramos? 1 Corintios capítulo 2 y versículo 4. Gloria a Dios. Entonces aquí dice Pablo en este versículo que cuando él dio la palabra, cuando él predicaba, que no lo hacía con la sabiduría humana, sino que él lo hacía él. Oye, hermano, es que Pablo, cualquier persona que quiere dar un mensaje, quiere que la gente crea ese mensaje, puede usar su sabiduría, si es una persona muy intelectual, usar sus habilidades para que la gente caiga en el engaño, o no en el engaño, sino usar algo de verdad, para que la gente abra los ojos y vea la verdad de las cosas y sea ayudada. Pero usa debilidades humanas, ¿no? Para hacer las cosas, ¿verdad? Para poder convencer a un grupo de personas. Pero dice aquí Pablo que él no usó sabiduría humana, él no usó eso. Él lo que usó fue poder de Dios, demostración del poder de Dios. Él lo que hizo fue que se manifestara el poder de Dios a través de él, y por eso cuando él predicaba la gente no puede decir que ese mensaje no era real, porque el poder de Dios se manifestaba a través de él. Es como cuando uno ve a Gigi Ávila, hermanas, ve una predicación de Gigi Ávila. A veces son de mucha bendición y a veces pueden ser hasta aburridas para personas. Porque Gigi Ávila se ponía y decía, voy a predicar, se ponía a predicar, y iba a predicar a veces a miles de personas y les decía, vamos a estudiar la doctrina de la Trinidad o no sé. Y eran hasta cristianos y muchos inconversos y les daba hasta doctrina. Y empezaba la doctrina y esto que empezaba, así, a veces predicaba y a veces daba doctrina. Entonces pues decía, pero ¿saben por qué la gente aguantaba vara con Gigi Ávila? La gente que después se enfadaba y predicaba como 2 horas, a veces no sé, predicaba muchas veces. Porque al final decía, vamos a orar. Y iba ahí el viejito a orar, quedaba el viejito el hermano, y cuando oraba pasaban milagros. Y sabían porque sabían que Dios usaba con poder para hacer obras milagrosas, para hacer sanidades, para hacer milagros. Entonces, cuando la persona tiene el poder de Dios, no necesita estar engañando a la gente. Nada más que el poder de Dios fluye y la gente no puede negar que ese hermano es respaldado por Dios y Dios está con la hermana, con el hermano, ¿verdad?
No digo que pastora, no, sino que digo cuando es un hombre de Dios o una mujer de Dios, se le cree por el poder de Dios que fluye a través de él. Entonces, por eso es que con G. Ávila pues aguantaban, pues ay, G. Ávila, cómo dura. Y luego vamos a dar aquí, para evangelizar y todo, y para evangelizar a mucha gente. Y hasta doctrina saca, eso es para la iglesia, y aquí es para los inconversos. Y él salía con esos temas y pues quién lo dejaban, ¿no? A lo mejor quería lo que quería. Y al último oraba y Dios hacía milagros, ¿sabes? Así es. Y aquí lo que dice Pablo, dice que él usó sabiduría humana y no dijo, pues de esta forma me lo voy a convencer. Él daba lo que tenía que dar de parte de Dios y demostraba el poder de Dios. Dios mostraba el poder a través de Pablo y por esa forma la gente creía al evangelio. Entonces, miren, hermanas, nosotros tenemos el poder de Dios, todos tenemos el poder del Señor porque el Señor nos lo dio. Y les voy a decir una cosa, yo me acuerdo cuando estábamos en la iglesia, yo mucho tiempo antes de que el Señor me empezara a usar para sanar personas, yo le oraba mucho a Dios. Empecé un tiempo a pedirle mucho a Dios que me usara para sanar. Yo nunca hacía eso, creo, pero empecé un tiempo a pedir. Le pedía, úsame para sanar personas, úsame para sanar gente. Y le empecé a pedir eso, pero como que era ya una oración de siempre, le empecé a orar hace un tiempo. Pero después me pasó algo. Después se vino a la mente, pero tú, ¿por qué pides eso? Tú tienes el poder del Espíritu Santo. Pídele a Dios que fluya el poder que tú tienes, que Dios ya te dio. Entonces, Señor, fluye el poder que yo tengo, Señor amado, ¿por qué me has dado? Empecé a pedir así al Señor. Y el poder que Él no tiene es el que fluye, y Dios hace las obras. Entonces, hermanas, uno tiene que abrir los ojos. Y uno tiene que... Y claro que a lo mejor usted no siente el poder de Dios. A lo mejor siente que no puede levantarse en el Señor, siente muy apagada en el Señor, o lo que sea. ¿Por qué? Porque nos ha ganado la carne, nos ha ganado todo. Pero pídele a Dios que le ayude, que le levante, y vétase en oración, pídele a Dios que le bendiga. No digo que ore 2 horas o mucho así. No, ore lo que usted puede, pero órele al Señor y pídale al Señor, Señor, que el poder que me has dado, que fluya a través de mí. A lo mejor usted sí ora, pero pero usted se olvida de que tiene el poder de Dios, no se acuerda, dice, no, tal hermano en tal iglesia, yo soy un tremendo, en esto que lo otro. Y sí, es cierto, a lo mejor usted es un tremendo. Pero usted no se da cuenta que está tiene el poder de Dios. Y Dios ya se lo dio porque la bautizó. Y al hermano que lo usa es porque lo bautizó. Y estamos iguales. Entonces, ¿qué pasó? ¿Verdad? Nadie está más bautizado que otro. Entonces, tenemos el poder de Dios, hermanas. Hay una alabanza que dice, tenemos el poder de Dios. ¿Verdad? Eso es de inspiración de los cassettes viejitos que había que hacer. ¿Verdad? Tenemos el poder de Dios. Dice así. Y luego dice, vísteme de poder. Dice así, ¿verdad? Y ya tenemos la investidura de poder. Y tenemos el poder de Dios. Nomás es que usted le diga, yo cuando oraba así que el Señor me usara, después se vino a la mente, pero si ya tengo el poder, tengo que pedirle a Dios que fluya más bien lo que ya tengo. ¿Verdad? Y Dios bendiga a las personas con el poder que ya tengo. Entonces que pide, Señor, que el poder que yo ya tengo, que fluya. Y usted dice al Señor, yo quisiera tener tu poder. Yo quisiera estar lleno de tu poder, Señor amado, para hacer milagros, hacer maravillas. Yo quisiera estar lleno de tu poder. ¿Y qué tal si el Señor le dice, pero pues si tienes mi poder? Nomás que como ni te acuerdas. Dices que nosotros lo tienen, pero tú no, porque no sientes. Pero porque tienes que pedir que fluya y va a fluir. Amén. Es que Dios es real. Si tú le pides algo a Dios, Dios lo va a hacer. Pero si le pides a Dios y le crees, lo va a hacer. Mira, hermano, yo puedo estar ahorita, Señor bendito, yo te pido que me sanes, pero yo no creo que me va a sanar. Que me sanes, Señor amado, sáname, Señor, y yo dudo que me va a sanar. Y gracias, Señor, te pido en nombre de Jesús y no creo que me va a sanar. Y ya me quedo normal así, ¿cómo estás? Pues bien enfermo, no podías estar la sabe. Y no creo que Dios me va a sanar, pues no me va a sanar el Señor. Cuando nosotros empezamos, hermanas, a pedirle al Señor constantemente algo, pero le empezamos a creer, y seguimos creyendo, hermanos, seguimos creyendo, que el Señor nos lo va a dar, porque ya se lo pedimos, o que ya lo tenemos porque ya lo pedimos, porque ahí enseña que si lo pedimos, lo recibimos. Entonces empezamos a creer en el Señor, hermanas, que el Señor, hermanas, nos responde en lo que pedimos, se manifiesta el poder de Dios. Por eso es, hermanas, que a veces alguien recibe un poder de Dios cuando se ora por una persona y otra persona no recibe esa bendición. Es la diferencia, porque una persona sí recibe la bendición y otra persona no. Porque es si la persona cree. Es que es conforme a nuestra fe se han hecho las cosas, ¿verdad? Así son las cosas. Entonces tenemos que tener fe. Jesucristo en una ocasión dice la palabra de Dios, Jesús
Jesús andaba haciendo milagros, ¿no? Y en una ocasión fue a la tierra de donde él era. Y ahí casi no hizo milagros, dice la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios, explica por qué no los hizo. Dice que Jesús, dice ahí, que Jesús estaba sorprendido. Fíjese, Jesús sorprendido. Para sorprender a Jesús, qué tremendo. Jesús estaba sorprendido por la incredulidad de ellos, dice. Y dice, y que no pudo hacer muchos milagros ahí por la incredulidad de ellos. Y que a Jesús ahí se le hacía el poder más chiquito, se le bajaba el poder y la fuerza espiritual. Cuando iba a su tierra, no. Él es Dios y donde eres Dios. Sino que lo que pasa que ahí no podía hacer tantos por su incredulidad. Porque Dios obra, hermanos, cuando tenemos la fe, pues. Entonces, nosotros, hermanas, tenemos que pedir al Señor. Y esto, hermanos, es algo tan sencillo, porque la Biblia dice la Biblia que recibimos la investidura de poder, que recibimos el poder, ya lo tenemos. O sea, no es algo que yo les diga, ay, hermanos, que así es, o porque yo lo diga, por la Biblia ya lo dice, pues. Y usted si ya tiene el bautismo, ya tiene el poder de Dios. Perdón, entonces lo que uno debe hacer, hermanos, como ya tenemos el poder de Dios, tenemos que ponernos a pensar en eso. No dejar este servicio que pasa así nomás. Váyase con esto cuando finalicemos y empiece desde hoy, hasta desde ahorita que oremos, empiece a pedir a Dios, Señor, manifiesta el poder que yo tengo, para que hagas tus obras de bendición a quien tú quieras bendecir. Si quieres hacer una sanidad, hacer algo. Lo que sí hay es que unos tienen unos dones del Espíritu Santo y otros tienen otros. Y lo que sí hay también, Dios, obviamente que todos sabemos eso, pero a mí Dios me dejó saber eso con las experiencias del Señor. Dios me permitió vivir eso, de que no todos tienen la misma autoridad que otros. ¿Saben cómo? O sea, todos tenemos el poder de Dios, el Espíritu Santo, y usted puede dar por nosotros y Dios puede sanar. De hecho, puede dar un predicador puede dar por un hermano para que lo sane y no lo sana. Y viene cualquiera de ustedes, hermanas, y Dios sí lo sana. Voy yo y sí lo sana. Y va un predicador que Dios usa demasiado y no lo sana, Señor, y por nosotros sí lo sana, porque es la voluntad de Dios. Amén. Pero también lo que sí existe es que hay unos que tienen más autoridad que otros. Eso sí, más poder. Sí hay unos que tienen más poder que otros. Sí, eso sí lo hay. Eso a mí Dios me lo permitió experimentar en el Señor. Él cuando me empezó a dar más, me empezó a mostrarme y a enseñarme que no es lo mismo todos. No es lo mismo. No es la misma cosa. Entonces, pero todos tenemos el poder de Dios. Los que han sido bautizados en el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, lo que usted debe hacer, hermanas, es empezarle a pedir a Dios que el poder de Dios fluya a través de usted. Amén. Que fluya el poder de Dios. A lo mejor usted le ha pedido a Dios que Dios lo use para sanidad y todo, pero no se acuerda uno, o que la use con poder para bendecir a los enfermos, o para hacer un endemoniado, liberarlo, o lo que sea, algo de poder, pero a lo mejor usted nunca se acuerda, nunca piensa, o se lo había olvidado, no sé, de que usted tiene el poder de Dios. Y solamente que no le fluye porque no le pide a Dios que se manifieste. Y tiene que pedir al Señor que se manifieste. Y Dios se va a manifestar. Amén. Es lo que tenemos que empezar a hacer. Empezar a pedirle a Dios que se manifieste el poder que tenemos. Es lo que tenemos que hacer. Es lo que tenemos que empezar a hacer. Espero que sí lo hagamos. Espero que sí lo hagamos, la verdad. Porque si no, hermanos amados, vamos a estar como ausentes, como que no tenemos lo que tenemos en realidad. Es como que yo tenga aquí comida guardada en esta hielera. Y yo tengo hambre y como quisiera tener comida, me estoy muriendo de hambre, y la tengo aquí pero no la saco. Y siempre estamos padeciendo y teniéndolo aquí. Y ya lo tenemos, y estamos pidiéndole, ay, le digo, a mí Dios hasta me cambió la oración. Yo le pedí, ayúdame, y ay, eso, lo otro, así. Y de repente Dios me dio a la mente, pero pues si ya te di el poder, mejor pide, se dio a la mente, mejor debo de pedir que fluya el poder que tengo. Y empecé a pedir eso, Señor, amado, así. Y así es, porque ya lo tenemos. Así es. Ya lo tenemos. Lo que pasa es que tenemos que pedir al Señor que se manifieste. Así es. Tenemos que pedir a Dios que se manifieste, hermanas. Y tenemos que leer la Biblia, aunque sea poquito, pero leer la Biblia. La Biblia, hermanas, es bien importante leerla. Es bien importante la Biblia. Ya ven este hermano que digo, tal vez los aburrí bien mucho porque predicaba como 2 horas, no sé, el hermano Gigi Ávila, y temas que mejor, ay, mi hermano, con lo que estaba predicando.
Pero al final cuando oraba, Dios se obraba con poder, pero les daba bien mucho la Biblia. Miren, hermanos, la Biblia, la palabra de Dios está llena de vida. Está llena de vida. Dice la palabra de Dios, dice que toda la escritura es inspirada por Dios, dice así, ¿verdad? Así dice la Reina Valera, ¿verdad? Pero la palabra inspirada es una palabra que se le puso ahí mal traducida. Se tenía que traducir diferente. La palabra inspirada quiere decir lo que uno hace cuando uno inhala. Eso es. Pero la palabra griega que ahí aparece, la idea que da no es esto. Da otra idea diferente. Da exhalar así. Entonces lo que dice la palabra de Dios en realidad en el griego, que dice diferente de lo que nos modificaron ahí en la traducción, dice que toda la palabra de Dios tiene el aliento de Dios, tiene así. Como usted cuando habla con una persona y que la persona se le está saliendo. Mira, hermano, es una cosa que se me hace bien triste decirlo. Cuando una persona se muere, yo he tentado a gente muerta. Cuando la gente está muerta y no la toca, la persona ya no respira, ya no echa aire. Cuando pierde el aliento, se murió la persona. Entonces, el aliento es la vida de la persona. Y es la persona, es el aliento de esa persona. Si no pierde el aliento, ya se murió. El aliento es la vida de la persona. ¿Verdad? ¿Recuerdas? La Biblia dice aliento de vida, dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces, la Biblia, hermanas, lo que la Biblia dice en el griego que tiene el aliento de Dios. Es como que usted está leyendo y Dios mismo su boca está así. Está echando todo el aliento así. Y usted lo está respirando, se le está metiendo usted a sus pulmones. Y se le está metiendo a su corazón, a su mente, a su alma. Su cuerpo se está refrescando con ese viento que le está dando el aliento de su boca que le está saliendo. Es el aliento de su boca que está saliendo. Entonces, si queremos estar llenas del Señor, si quieren estar llenas del Señor, perdón, tienen que leer la Biblia. Aunque sea poco, pero léanla. Porque ahí se llena uno del aliento de Dios. Como Jesucristo cuando fue tentado, ¿recuerdan? Que fue tentado que Satanás le dijo, si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierte en pan, ¿verdad? Sí. ¿Y Jesucristo qué le dijo? Dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué Jesús está diciendo ahí? Que nosotros los seres humanos, el cuerpo vive porque come. Sí. Pero dice ahí, pero no solamente de pan, sino la palabra de Dios. Quiere decir que el cuerpo también vive por la palabra de Dios. Hasta el cuerpo puede vivir más años y no morirse por puro leer, por puro la palabra de Dios. Porque tiene poder y puede darnos hasta eso. Como Elías, que comió muy poquito y duró 40 días caminando en el desierto sin comer. Fíjese, 40 días de ayuno y sin comer y caminando. Elías estuvo así, viene en el Antiguo Testamento. Y él estaba así por el Señor. El Señor le fortaleció su cuerpo para que no muriera, si era muerto muy rápido. Sí. Entonces, hermanas, la palabra de Dios nos da vida. Llénense de la palabra, lea la palabra, hermanas. Lea la palabra y pídele a Dios que manifieste el poder que usted tiene, que se lo manifieste. Pero haga eso, lea la palabra y ore. Lea la palabra y ore, porque todos, la mayoría oramos. Si yo le dijera, a ver, hermana, ¿quién ora? A lo mejor que todos estamos haciendo así. Pues yo le digo, a ver, hermana, ¿quién es la Biblia? Digo que a lo mejor nomás una persona o dos van a levantar la mano, a lo mejor, porque leer la palabra casi no lo hacemos. Cristiano casi no deja nunca la oración, porque si no, ay Señor, ayúdame, pues estamos pasando, que diga Señor que esta persona está haciendo mal, mira Señor que mira que tengo esta enfermedad, mira Señor que necesito dinero para pagar esto. La oración nunca la dejamos, pero la lectura sí la dejamos. Entonces, por eso no podemos levantarnos en el Señor, por eso no podemos llevarnos de Dios como debe ser, porque no leemos la Biblia. Tenemos que leer y tenemos que orar, y tenemos que leer. Y lo que leamos, tratar de seguirlo, hacerlo. Y tenemos que orar y creer que Dios nos va a ayudar en lo que pedimos. Y pedirle a Dios también. El punto principal de hoy también, muy principal, todos son muy importantes. Pero el punto principal es de que pidamos a Dios que manifieste su poder a través de nosotros. Te pedirle, Señor, ya sabemos que lo tenemos, manifiesta tu poder que tenemos en nosotros. Porque ahí lo tenemos guardado nomás. Mejor ya tenemos 10 años que ya nos bautizó, 15 años, no sé. ¿Cuántos años eran ahí? Y nomás está guardado. Parece que ni lo tenemos. Parece que nomás uno por allá lo tiene y todos lo tenemos. Y si oramos también no pasa nada porque no se manifiesta el poder que tenemos.
Y ni parece que no tenemos nada, no se manifiesta el poder, ni se ve que lo tengamos, ni parece que lo tenemos, si oramos ni pasa nada. Parece que nosotros tenemos que creer a Dios que se manifieste, pero se va a manifestar fuertemente. Entonces cuando se empieza a manifestar el Señor, ya no va a andar buscando nada más a quien agarrar para orar. Va a querer buscar a alguien, a agarrar a personas. Vamos a pedirle a Dios, hermanas, que se manifieste, amén. Vamos a pedirle a Dios que se manifieste. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. A pedirle a Dios que se manifieste su poder a través de nosotros. Y hay que empezar, hermanas, eso, un compromiso de pedir eso a Dios y empezar a leer la Biblia desde hoy.